El Señor nos continúa bendiciendo. Amén. Amén. Estaremos leyendo Eclesiastés, capítulo 3. Y dice así el versículo 1. Todo tiene su tiempo. ¿Lo tiene? Amén. Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo que hizo, hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse de hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre come y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Hoy, ¿cuál es el tiempo? Tiempo de adorar, ¿no? Tiempo de aprender. Entonces, estamos aquí para rendirle reverencia al Señor y que aprendamos un poco más de Él. Les invitamos a ponerse de pie para iniciar esta alabanza con gozo. Amén. Voy a acompañar con esas palmas.
voy a cantar, encienda el movido en el tiempo. Voy a vencer, voy a enseñar, voy a hablar, voy a callar, voy a escuchar, lejos de claro mi tiempo. Todo el tiempo que esperamos, ese pueblo glorioso viene victorioso de Dios. Todo el tiempo que esperamos, ese pueblo glorioso viene victorioso de Dios. Todo el tiempo que esperamos, ese pueblo glorioso viene victorioso de Dios. Todo el tiempo que esperamos, ese pueblo glorioso viene victorioso de Dios. Tiempo de alabar al Señor, al Dios Todopoderoso, el Dios de milagros y de amor, el Dios grande y fuerte. Que se siente con gozo de que el Señor esté con nosotros. Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación, incomparable. Eres tú. Días en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable.
se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Ahora, Señor, queremos menguar para que tú resplandezcas en nuestras vidas, Señor. Sin mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame al donde solo existes tú. Si te gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo, si te tengo a ti, llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y llévame, Señor.
Llévanos a la cruz, Señor, donde hay esperanza, donde hay vida, donde hay resurrección, Señor. Y reconocemos que tú volverás, Señor, y tu iglesia te está esperando. Amén. Un aplauso para el Señor. Muy bien, mis hermanos. El devocional que les traigo el día de hoy, respecto o gracias a que vamos a cumplir nuestro aniversario número 17, les hago la siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir cuál es el lema de nuestra iglesia? Bendecidos para bendecir. Muy bien, somos bendecidos para bendecir. Gracias, hermano Raúl. Muy bien, les leo el siguiente versículo o grupo de versículos. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares, vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Ojo, no dice solo Israel, nos dice a todas las naciones del mundo vamos a ser cubiertos por esa bendición. ¿No es? Génesis 12, del 1 al 3, se lo leí en versión TLA. Oremos para iniciar. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más, Señor, para abrir nuestras mentes y corazones dispuestos, Señor, a recibir tu enseñanza, darte gloria y honra, Señor, en todo aquello que hagamos y cumplir con ese propósito que trazaste para nosotros desde que nacimos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, tenemos una tendencia natural a olvidarnos del propósito por el cual fuimos creados, por el cual Dios nos diseñó y nos trajo al mundo. ¿Sí? Nos distraemos, nos dejamos embargar o llevar por nuestro entorno, por nuestras amistades, por una serie de circunstancias, incluso situaciones familiares nos hacen cambiar esa perspectiva, esa visión de lo que tenemos diseñado para nosotros mismos. Él nos pide, por favor, que tengamos ese propósito siempre presente, construyamos y añadir a nuestra mente, a nuestro corazón, es para cultivar ese propósito, ¿sí? Para poderlo cumplir. Debemos, como hermanos en Cristo, y estar en este tipo de congregaciones, ¿sí? En estas congregaciones, cultivar eso que tenemos nuestro y traer ese amor de Dios que está plasmado en su palabra, traerlo a nuestras vidas y así podernos desarrollar y poder cumplir con eso. Sacudirnos, lo anoté por aquí, sacudirnos ese polvo, ¿sí? Y volver a lo que es nuestro propósito. ¿Saben qué? Fuimos creados para adorar, testificar, servir, ser, y algo muy importante, hacer discípulos. Es algo que lo tenemos bien en cuenta una vez que aprendemos de la palabra. Estamos llamados a eso, ¿sí? Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Eso lo vemos en Efesios 1:6. Les reitero, hemos sido llamados para obedecer a Dios, a ser partícipes de esta bendición que nosotros hemos recibido, ser partícipes de esta bendición a otros. Bienvenido. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¿Cómo bendecimos a otros? ¿Cómo lo podemos hacer? Ayudándolos, orando por ellos, divulgando lo que es el mensaje en las buenas nuevas de salvación, teniendo fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y con el recibimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que no nos desviemos de ese camino. Los invito a que vean a su alrededor, vean a su hermano o hermana que tienen sentado adelante, al lado, detrás, ¿sí? Si no lo conocen, preséntese, aprovechen la oportunidad de presentarse, de conocerse. Usted no sabe cuál hermano o hermana puede ser de bendición para usted o usted ser de bendición para ellos. Muchas veces necesitamos, Señor, de alguien que nos apoye o nos guíe y no sabemos si esa persona está justamente sentado cerca suyo, ¿sí? Entonces, por ello,
le pedí que hicieran eso. La misma relevancia que esto puede tener para nosotros mismos, la debemos tener para los demás, incluso para aquellas personas que no conocemos, que viven en otro lado del mundo, donde no pensamos si vamos a ir o no, o sea, ni siquiera lo tenemos en nuestros pensamientos, ¿sí? Esa bendición también debe llegar a ellos. ¿Cómo hacemos para que esa bendición llegue a ellos? Bueno, orando por ellos, ¿sí? Hace un tiempo oí a alguien decir que él le daba vueltas a un globo terráqueo y ahí señalaba, y el país donde pusiera ese dedo, ahí oraba, ¿sí? Oraba por ellos, que se levantaran los obreros en ese campo, ¿sí? Para que pudiese se despertar también allí y a ellos llegara el Evangelio. Recientemente han ocurrido hechos en el mundo muy lamentables: el terremoto reciente en Siria y Turquía, la explosión de un volcán en las Canarias, la guerra que está en Rusia y Ucrania, ¿sí? La pandemia. Todo eso nos mantiene distraídos, porque estamos preocupados en lo que está pasando. Por ellos, por esas personas que se quedaron sin hogar, por esas personas que se quedaron sin familia, también debemos orar. ¿Por qué? Porque están dolidos, están allí, necesitan de un apoyo, necesitan del apoyo y recibir el conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos eso en nuestro corazón, ¿por qué no lo vamos a compartir? ¿Cierto? Es lo que debemos hacer. Les reitero, hemos sido bendecidos para bendecir. En Mateo 22 le hacen la siguiente pregunta a Jesús, del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le responde: el primer mandamiento y el más importante es aquel que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese y dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Mateo 22, 36 al 40. Ayer en la reunión de jóvenes adultos compartíamos, Cristian, Gabriel, Carlos Hernández y yo, compartíamos esto: si yo me amo como me amo, porque me quiero, porque quiero todo lo mejor para mí, ¿por qué voy a desearle mal al prójimo? Porque voy a querer robarle, porque voy a querer que no viva más. No puedo. Si eso es una esencia, ¿sí? Si yo me amo, también tengo que amar al otro, y si lo amo, no le puedo perjudicar, ¿sí? Muy bien. Amemos entonces a los que sufren, a los que padecen, a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos, y seamos bendición para ellos como Dios nos bendijo a nosotros. Amén. Oremos para cerrar. Señor Jesús, rompe mis cadenas, todo aquello que me tiene atado. Señor, sacude mi polvo, aquellas limitaciones que no me permiten caminar en nuestro propósito, Señor. Recuérdale a mi corazón aquello por lo cual tú me diseñaste y me trajiste a este mundo para hacer y ser. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, y podamos transmitir todas estas enseñanzas a otros, iniciando por nuestras familias, nuestros vecinos, y también por aquellos que ni siquiera sabemos dónde viven o dónde están. Solamente tenerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Quisiera que por favor me acompañaran a Gálatas capítulo 5, y para hacer un breve resumen de lo que hemos venido hablando. Esta carta es interesante porque Pablo comienza diciendo que se estaba predicando un evangelio distinto al cual él ya le había llevado a los hermanos en Galacia, a las iglesias que allí estaban. Y allí, en un resumen corto, pero bueno, allí se estaban judaizando, o estaban llegando los hermanos de la iglesia en Jerusalén y estaban intentando judaizar a los que estaban allí en Galacia. Los judaizantes estaban obligando a los de la iglesia en Galacia a circuncidarse, a guardar ritos y costumbres judaicas. Estaban intentando desprestigiar el llamado que había tenido Pablo. Estaban menospreciando el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Ellos estaban diciendo: ok, el sacrificio hecho por Jesús en la cruz estuvo bien, pero le falta algo. Es decir, le falta ahora que se circunciden.
Ahora falta que ustedes cumplan días de fiestas establecidas a los judíos para que puedan alcanzar la salvación. Por ello es que Pablo dice que estaban predicando un evangelio distinto al que él ya les había anunciado. Entonces hemos visto en estas últimas prédicas cómo Pablo comienza a hacer comparaciones entre jóvenes que estaban bajo el ayo o bajo el yugo de una persona al cual el padre había establecido para que le hiciera correcciones. Después vimos jóvenes que estaban bajo la tutela de una persona. Vimos también las comparaciones que hacía Pablo entre los libres y los esclavos. Vimos también acerca de cómo Pablo hace la comparación entre Sara y Agar. Y por último vimos cómo Pablo hace una comparación entre el hijo de la esclava Ismael y el hijo de la libre, que era Isaac. Ahora bien, hoy vamos a ver cómo Pablo baja un poco el tono de voz, o baja un poco el tono en cuanto a cómo se estaba expresando a los gálatas. Recordemos que Pablo venía de hacerle un reclamo fuerte y contundente, porque en la iglesia estaba llegando una falsa doctrina. Ahora bien, oramos y arrancamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos da, Señor, de poder libremente predicar tu palabra, de poder libremente, Señor, hablar de ti, de poder, Señor, entender un poco más acerca de lo que tú, Señor, hablaste por medio de tu Espíritu Santo a Pablo, Señor, para que escribiera esta carta, Señor. Gracias por tu guianza, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque hoy podemos compartir, Señor, la palabra, Señor, con aquellas personas que no te conocen. Gracias también te doy por aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez, Señor. Sé tu Espíritu Santo ministrando en sus vidas para que puedan ellos, Señor, estar convencidos de que necesitan un Salvador, que eres tú, Jesús. En el poderoso, santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5, vamos a ver si podemos predicar hasta el versículo 2. Y dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os circuncidáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu, vean Espíritu con E mayúscula, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pasaréis de otro modo, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora bien, Pablo pareciera que no está bajando el tono. Pablo está bien centrado en lo que aquí les está diciendo a los hermanos, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. ¿Qué significa, o el significado de esta palabra estad firmes? Significa que en el tiempo de Roma era lo que le decían a los militares: de allí te quedas, firme allí y de allí no te puedes mover.
Evidentemente Pablo está trayendo a colación eso y les está diciendo que toda persona que ya ha creído en Jesús que debe permanecer, debe estar firme y no debe estar como las olas del mar. No debe irse ni a la derecha ni debe irse a la izquierda. Debe ir centrado única y exclusivamente centrado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vean, escuchen lo que dice T.L. Moody acerca de este punto, que él ilustró realmente bien, una ilustración realmente interesante. Y dice, en este punto, él cita a una antigua esclava en el sur de los Estados Unidos, y él dice, una antigua esclava en el sur después de la guerra civil, siendo una ex esclava, estaba confundida acerca de su estado y preguntó, ahora, ¿soy libre o no? Cuando voy con mi antiguo amo, él dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, ellos dicen que sí lo soy. Entonces, ¿soy libre o no lo soy? Algunas personas me dijeron, dice la esclava, que Abraham Lincoln firmó una proclamación de libertad para los esclavos. Pero mi amo dice que no, porque él no tenía ningún derecho de hacerlo. Es interesante porque, trayéndolo a nuestro contexto, muchas personas que han aceptado el sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario y que Él nos ha dado esa libertad, todavía pretenden hacer cosas bajo la ley. Todavía pretenden hacer cosas para ganar la salvación. Pretenden hacer cosas para querer con esto formar un legalismo en sus vidas. Si no oro a tal hora o de tal manera, no voy a poder alcanzar la gracia de Dios. Si no predico a tantas personas, esto seguro que no le va a agradar a Dios. Y entonces nos volvemos esclavos y comienzan a llegar un legalismo a nuestras vidas, del cual Dios no nos está obligando a hacerlo. El Señor nos ha hecho libres y ya vamos a ver de qué nos hizo libres. Cuando Pablo habla acerca de que Dios fue el que nos hizo libres, Cristo fue el que nos hizo libres, es que esa libertad no va a depender de nosotros, esa libertad dependió de Él. En la cruz del Calvario, y para todos aquellos nosotros, los que hemos aceptado el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, Él nos ha dado de libertad, pero no es una libertad para pecar. Él nos hizo libres, para entender que el camino que Él trazó es el camino a la salvación. Es decir, que no es por nuestras fuerzas que nosotros vamos a ser salvos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Él nos hizo libres del pecado. Ya el pecado no mora en nosotros. Antes, cuando nosotros vivíamos en el viejo hombre, cuando nosotros pecábamos nos daba igual, no sentíamos ni cosquilla, sencillamente lo hacíamos y ya. Pero cuando viene a morar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y pecamos, hay algo en nosotros que nos ministra, hay algo en nosotros que comienza esa incomodidad, y esa incomodidad tiene nombre y se llama Espíritu Santo, que te va a estar redarguyendo y te va a decir, esto está mal, esto que hiciste no está bien delante de los ojos de Dios. Y allí es cuando nosotros nos arrepentimos y vamos a la cruz, como estábamos cantando, y vamos a los pies de Cristo buscando perdón. Y vamos a ver dentro de un rato qué significa esto cuando nosotros pecamos y vamos a Cristo. Cristo también nos hizo libres de la culpa. Cristo también nos hizo libres del castigo eterno y de la condenación. Entonces, ¿por qué? Es lo que Pablo está buscando aquí, hablando con la iglesia en Gálatas, le está diciendo, ¿por qué si Cristo ya lo hizo libre? Porque ustedes tienen que buscar o van a buscar atarse a la ley. Porque ahora, después de que aceptaron y entendieron el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora van a decir que ese sacrificio está incompleto y que necesitan ustedes hacer un sacrificio para ganarse la voluntad de Dios. Ya Cristo la ganó. Y él es el único camino. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas,
no se tracen ustedes un camino, no es por sus fuerzas, es por lo que hizo Jesús en la cruz. Versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando él dice que el circuncidarse de nada aprovecha, y de nada aprovecha en Cristo, quiere decir que si decides tomar la decisión de comenzar a regirte por la ley, no puedes cumplirla a medias, tienes que cumplirla en la totalidad. Y estás diciendo sencillamente que ya Cristo no tiene sentido en tu vida porque ya Él no es tu justificación. Ahora tu justificación eres tú delante de la ley. ¿Por qué? Porque van a ser tus obras las que te van a justificar. Es decir, ahora vas a tener que regirte bajo la ley, y ya Cristo, que era nuestra justificación, que es nuestra justificación en este momento, sencillamente al comenzar a meternos en la ley, sencillamente estamos diciendo: ya yo no necesito a Jesús, ya lo que Él hizo sencillamente ya no me importa. ¿Por qué? Porque ahora va a importar lo que yo hago, el sacrificio que yo hago para ganarme esa salvación. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál era la intención de los judaizantes en este momento? Era que las iglesias en Gálatas pensaran: bueno, voy a tener un 50% de creencia en Jesús y voy a tener el otro 50%, voy a aplicar yo la justicia de la ley. Es decir, un poquito Jesús y un poquito mi sacrificio. Y eso es igual lo que hemos visto hoy día, o lo que hemos visto hoy día en muchas creencias religiosas, que tú tienes que hacer algo para ganarte la voluntad de Dios. Tú tienes que hacer un sacrificio. ¿Para qué? Para que Dios te pueda ver, para que Dios te pueda proveer y para que Dios te pueda perdonar. Eso todavía se ha mantenido a través de muchos años. ¿Por qué? Porque no aceptan, y es el orgullo humano, no aceptan un sacrificio, el sacrificio de Jesús que fue completo. Realmente no lo aceptan porque dice: no puede ser de gratis. El sacrificio de Jesús tiene que pagarse. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre te dice que tú nada es regalado, tú tienes que ganarte las cosas. Pero Cristo Jesús da el regalo, y es un regalo de gratis, que es la gracia y la misericordia. Y el hombre todavía, muchos no han podido comprender ni entender eso, de que la gracia y la misericordia de Dios es gratis. Los hermanos en Galacia estaban realmente confundidos. Los judaizantes llegaron con una doctrina totalmente distinta, diciéndole: ustedes tienen que hacer algo para ganarse la salvación. Está bien lo que dijo Pablo, recordamos el capítulo 1 de Gálatas, está bien lo que dijo Pablo, pero le faltó. Entonces nosotros hemos entendido de que Jesús más nada es igual a todo. Nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pagando por todos nuestros pecados. Ellos intentaban, los judaizantes o los legalistas, estaban intentando confundir a la iglesia, diciéndole que Cristo y la ley eran iguales, que ellos eran compatibles. Y Pablo ayer está diciendo: están equivocados. La ley y Jesús no son compatibles. La ley se estableció para mostrar que necesitábamos a Jesús, no Jesús para necesitar la ley. Entonces aquí, por ello es que Pablo les dice: si ustedes que ya conocieron a Jesús y lo hizo libre y quieren ahora adaptarse a lo que está establecido en la ley, sencillamente ustedes están menospreciando el sacrificio que hizo Cristo y se van ahora nuevamente a la esclavitud.
Recuerde que veníamos hablando, en el contexto venimos hablando acerca de los que no eran libres, de los esclavos, de Agar, de Ismael, de los niños que estaban bajo yugo. Y es lo que Pablo aquí está queriendo expresarle a la iglesia allí en Galacia, y lo que él viene a terminar aquí en este contexto. Ahora bien, mis hermanos, Pablo allí realmente de una manera bien, se puede notar allí de una manera fuerte, pero mucho más tranquilo y más pausable, les está diciendo: aquellos que deliberada o voluntariamente, acepten la ley como un régimen establecido para ser justificados, sencillamente, mis hermanos, de nada les va a aprovechar. Están perdiendo el tiempo. Imagínense este otro ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora. Jesús colgado en el madero, muriendo en esa cruz del Calvario, recibiendo todos los golpes que merecíamos cada uno de nosotros. Su sangre derramándose, su alma y su espíritu ya a punto de separarse del cuerpo. Y que en ese momento sencillamente decidimos: no, yo quiero regirme bajo la ley. Un ejemplo claro, vamos a Lucas, capítulo 23, y lo vamos a ver mucho más claro. Lucas capítulo 23, versos 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Y uno, está Jesús en la cruz del Calvario, ya colgado allí en el madero, con los dos malhechores al lado. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Cristo dice en ese momento: yo soy el Cristo y te lo voy a demostrar? Y se baja de la cruz y salva a las dos personas que estaban allí en el madero. El que estaba retando a Jesús no iba a decir: Jesús nos salvó. Él iba a decir: estás viendo, yo lo reté y yo soy libre, no por lo que hizo él, sino por mi fuerza, porque yo reté a Jesús y Jesús me obedeció. Es decir, con lo que yo le dije a Jesús, él me salvó. ¿Sí lo ven? Ahora, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por lo que hicimos, por nuestros hechos. Es decir, esta persona se estaba haciendo consciente de que era un pecador. Él estaba allí en el madero diciendo: yo estoy aquí porque yo pequé, yo falté y merezco el castigo. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Es decir, reconoció que era pecador, reconoció a Jesús como Señor y se arrepintió de sus pecados. Es decir, su confianza no estaba en sus fuerzas, su confianza en el madero estuvieron en Jesús. Allí, a punto de morir, su confianza no estuvo en lo que hizo o dejó de hacer, su confianza estuvo en Jesús. Y Jesús dijo: acuérdate de mí, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La confianza del malhechor, los dos eran malos, ¿no? Pero vamos a poner un malhechor malo y un malhechor bueno. La confianza del malhechor malo, ¿en quién estaba? En él, ¿sí? En cambio, la confianza del malhechor bueno, ¿en quién estuvo? En Jesús. ¿Quién alcanzó misericordia
¿quién alcanzó perdón? ¿Quién fue? El que aceptó el sacrificio que había hecho, que estaba haciendo Jesús. Su confianza no estaba en sus obras, su confianza no estaba en lo que él había hecho, su confianza estuvo en Jesús. Al otro sencillamente de nada le sirvió lo que él había hecho, lo que él había hecho. Todo hombre, sigue Pablo diciendo, que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Mis hermanos, un ejemplo claro acerca de lo que Pablo quiere decir aquí. Viene Daniel con su carro Mazda 3, donde tiene los aires, el caucho, el calibraje de sus cauchos al día, donde tiene todas las luces como establece la ley al día, donde él toda su vida ha respetado las señales de tránsito, donde él nunca se ha comido una luz, donde él lo respeta a cada uno de los carriles según el kilometraje que debe correr. Pero yendo camino hacia la redoma, se recuerda que Daniela le mandó a comprar algo. Desesperado Daniel agarra la curva en la redoma de la India en U y se come la luz y en U y lo para un fiscal de tránsito. Esta historia le pasó al pastor Adán, pero estoy poniendo a Daniel. Y el fiscal lo llama y le dice, fíjese a la derecha. Daniel muestra que no tiene ningún registro que lo condene. Yo estoy al día, tengo mi certificado médico, tengo mi licencia de conducir, tengo ahora el otro papel que piden ahí de conocimiento de tránsito, tengo absolutamente todo, tengo mi cédula de identidad vigente, mi pasaporte, mi visa americana, todo lo tengo al día. Pero el fiscal le dice, pero has violado una ley. Has dado la vuelta en U donde no la mereces. Pero es que yo he cumplido toda la ley, pero violaste una. Y como violaste una dando la vuelta en U, has violado toda la ley. Esto es lo que Pablo les está queriendo decir allí. Si violas una ley de la que Dios ha establecido, eres culpable de todas. Entonces allí Daniel va a tener que pagar la multa según la violación de la ley de tránsito. Y es lo que Pablo quiere decirle a los gálatas aquí y a los hermanos que están allí, los legalistas que quieren imponer eso en la iglesia. Es decir, si vas a cumplir y te vas a pegar a la ley, tienes que cumplirla toda, porque no puedes decir ni que es 50 y 50 y no es que vas a cumplir la que tú quieras, tienes que cumplirla absolutamente toda. Ahora bien, versículo 4, dice Pablo, de Cristo os desligasteis lo que por la ley justificáis, los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí hay que hacer una aclaratoria, porque no es que estamos diciendo que Dios los está castigando y están perdiendo su salvación, ¿sí? Porque tiene mucho a malinterpretar. Y quiero leerle lo que dice James Montgomery Boyce, dice, acerca de sobre la gracia habéis caído. ¿De inglés, María? Ok, dice, la frase no significa, ojo con esto, que si un cristiano peca, cae de la gracia y por tanto pierde su salvación. Hay un sentido en que el pecar es caer en la gracia, no caer de la gracia. Y es lo que les dije que íbamos a explicar por cuanto Dios nos libró de la condenación del pecado. Cuando nosotros creemos, o en la persona que ha aceptado el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz del Calvario y lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, y hemos sido sellados por su Espíritu Santo, ya que hemos sido convencidos de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder ser salvos y llegar al Padre. Cuando nosotros entendemos eso, sencillamente en el momento
porque ya no vivimos en pecado, no somos practicantes del pecado, pero vivimos en una carne y podemos pecar. En el momento en que nosotros nos arrepentimos, no es que caímos de la gracia cuando pecamos, sino que en el momento que nos arrepentimos es que caímos en la gracia. ¿Por qué? Porque Dios no nos está dando lo que merecemos, porque la palabra dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Pero en el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, estamos cayendo en la gracia de Dios. Dios no nos está dando lo que merecemos, que eso es misericordia de Dios, sino que no nos está dando lo que merecemos, que es misericordia, pero nos está dando lo que no merecemos, que es gracia y es su perdón. Entonces, es muy distinto decir caer de la gracia que a caer en la gracia. Y sigue Montgomery hablando y diciendo, pero caer de la gracia, como se habla en este contexto, es caer en el legalismo. O para decirlo de otra manera, elegir el legalismo es renunciar a la gracia como el principio por el cual uno desea estar relacionado con Dios. Es decir, no me importa el sacrificio hecho por Jesús. Es decir, ya no lo quiero. Ahora quiero es apegarme a la ley, y allí comienza lo que Pablo habla y describe como el yugo de la esclavitud nuevamente. Y realmente allí no somos ganadores, somos perdedores. El que ha decidido ahora establecer como el medio de justificación la ley, ahora es el yugo, que está cayendo en un yugo de la esclavitud con saldo negativo, y su saldo está en rojo. Ahora bien, cuando en el sentido del original, lo que significa estar fuera de gracia, lo que Pablo aquí está hablando, dice, Pablo aquí escribe en los originales, habéis caído fuera de la gracia, que no es lo mismo como en la traducción que hoy podemos ver, que dice que habéis caído de la gracia, ¿sí? Entonces, es interesante porque vamos a ver, cuando Pablo dice, ¿quién os ha estorbado? ¿Qué significa esto? Versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos, y vean Espíritu escrito con E mayúscula, aguardamos por la fe, que es, y hemos entendido que es un don de Dios, la esperanza de la justicia. En pocas palabras, pues nosotros, por el Espíritu Santo, aguardamos por el don de Dios, que es la fe, en la esperanza de la justicia, que es Cristo. Entonces, los que creemos en Jesús y los que esperamos en Él por medio de su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros y que Él nos ha dado la fe que es un don del mismo Espíritu, nosotros aguardamos y esperamos ¿en qué? En la justicia, que es Cristo. Nosotros no tenemos que hacer, que es lo que Pablo está diciendo, no tienen que hacer absolutamente nada porque ya la justicia está. Ya ustedes conocen quién es la justicia, que es Cristo Jesús, que nos justifica a cada uno de nosotros. Ahora bien, versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Es decir, si te circuncidas o no te circuncidas, ¿tiene algún sentido en Cristo? Si te sacrificas o no te sacrificas, ¿tiene algún sentido en Cristo Jesús? Sencillamente no lo tiene. Y es lo que Pablo le está queriendo decir aquí. Nada importa. Y en resumen, aquí en este resumen les hice un detallito que dice, el que se circuncida o no se circuncida, no se sentirá mejor si lo está o no lo está. No son peor o mejor persona el que está circuncidado o no lo está. No eres salvo o condenado si estás circuncidado o no lo estás. El único daño o lo único malo aquí es
confiar en los actos que estás haciendo tú de manera personal para ganarte la salvación. El único daño es que si crees que circuncidándote vas a obtener la salvación, es lo que Pablo les está diciendo, eso no tiene sentido, porque el único camino trazado desde Génesis 3:15 es el Redentor, es Cristo Jesús, quien es el único que ha muerto en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Todos los que murieron antes de Jesús y después de Jesús morían porque eran culpables. Jesús, como lo dijo el malhechor bueno, nada malo había hecho. Él simplemente ya estaba cargando nuestras culpas, cargando nuestros pecados, haciéndose pecado por cada uno de nosotros para morir en esa cruenta cruz y borrar definitivamente nuestros pecados futuros, nuestros pecados pasados y nuestros pecados presentes. A Él sea la gloria. Versículo 7 dice: vosotros corrías bien, ibas bien, no ibas como René ahí con tu rodilla. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo le recuerda que estos hermanos, ustedes empezaron bien, ustedes iban bien. ¿Quién los estorbó? Y aquí Pablo realmente es interesante estudiar aquí este contexto, porque Pablo ahí está diciendo que a pesar de que nosotros hayamos comenzado bien, debemos mantenernos firmes como comenzó el capítulo. ¿Por qué? Porque pueden venir personas, no importa de qué religión puedan ser, hasta mismo cristianos, a querer introducir legalismo dentro de la iglesia. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que mantenernos firmes. A pesar de que hayamos empezado bien, estamos en un peligro constante. Por ello es que Pablo dice: ¿quién os estorbó? Entonces, ese estorbo significa, es una metáfora derivada de acciones u operaciones militares. La palabra significa romper el camino. Y este romper el camino es volverlo intransitable. Es volverlo impasable. No puedes pasar por allí. Por lo tanto, es algo que es opuesto a despejar el camino. Pablo les está diciendo: vosotros ibas bien. ¿Quién te cortó el camino? ¿Quién destruyó el camino? Ya que no vas a poder pasar por allí. Si acabas de adherirte a la ley, sencillamente ya no vas a poder decir: cuando falte la ley, me adhiero a la gracia. Ya no puedes volver. Es lo que Pablo les está queriendo decir aquí a los hermanos, a los Gálatas como tal. Versículo 9, para ir cerrando. Veo yo que tengo tiempo un poquito. Un poco de levadura, dice Pablo, leuda toda la masa. Ahí le está haciendo una advertencia a los legalistas que estaban llegando a las iglesias ahí en Galacia, que venían de Jerusalén. Les está recordando, porque ellos sabían lo que hacía un poco de levadura en la masa. Un poquito, toda la iba a contaminar. Y ellos les está diciendo: ustedes que están trayendo ese legalismo a la iglesia, y es una advertencia también para la iglesia, ellos te van a contaminar toda la congregación. Si no le ponemos un parado inmediato, por ello es que Pablo, cuando escribe su carta, inicia de una manera molesta. Si no le ponemos un parado a esto, sencillamente todo el trabajo que había hecho Jesús, o todo el trabajo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, sencillamente ellos lo iban a poner en poco. Es por ello que Pablo aquí les está diciendo y les está trayendo esa comparativa: un poco de levadura, un poco de estas personas legalistas que permitamos en la iglesia, por muy poco que sea, pueden echar a perder toda la congregación. Hoy día hemos visto congregaciones que han sido divididas, mis hermanos, por querer establecer legalismos fuera de la Biblia dentro de las iglesias. Es por ello que nosotros tenemos y debemos cuidar a cada una de las personas a la cual nosotros conocemos como nuestros hermanos en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos llamados a que si escuchamos algo distinto a lo que dice la palabra del Señor, hacer los correctivos.
hacer los llamados de atención. Esto no lo dice allí, no lo dice aquí. Estás malinterpretando las Escrituras. ¿Por qué? Porque así crecemos todos. Así vamos creciendo en un mismo espíritu, como dice la palabra, y el cuerpo de Cristo se fortalece. Entonces, no es un trabajo solo del pastorado, ni de los líderes. Es el trabajo de cada uno de nosotros, escudriñar las Escrituras, aprender acerca de la palabra, y aquellas personas que, así sea dentro de la congregación, que quieran establecer doctrinas falsas, hacerles el llamado de atención. Versículo 10 dice: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Evidentemente Pablo no es que está poniendo la confianza en los Gálatas, porque no puede confiar en otro hombre. Allí él está orando, intercediendo por la iglesia de los Gálatas, pidiéndole a Dios, poniendo su confianza en Dios, de que Él será el que los guardará de que caigan en esta doctrina falsa. Sin embargo, Pablo también hace una sentencia, o Pablo es tajante en cuanto a esas personas que están introduciendo a la iglesia ese legalismo, cuando les dice: el que os perturba llevará sentencia, quien quiera que sea, así sea su cargo, sea su rango, sea un pastor, sea un profeta, sea un apóstol. Si está introduciendo dentro de la iglesia una falsa doctrina, aquí lo dice muy bien Pablo, quien quiera que sea llevará sentencia. Y no es que Pablo está siendo radical, sino que él sabe lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 6. Podemos buscarlo, Mateo 16, verso 6. Dice la palabra del Señor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 16 y le dije: mirad, guardaos de la levadura. Ajá. Entonces me equivoqué, yo aquí en Mateo 16 dice: y cualquiera, de alguna manera no lo sabe, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que en mí confía o que cree en mí, mejor le será que se colgasen al cuello una piedra. Pablo le está recordando lo que Jesús aquí estaba diciendo, que cualquiera que hace tropezar a alguno de esos pequeños que creen en él, sencillamente es mejor que se amarren una piedra en el cuello y se lancen al mar. Es decir, porque ya estaban siendo condenados, porque estaban enseñando algo totalmente distinto, que es el Evangelio de Jesús. Versículo 11: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Muchos hoy día dicen: Pablo allí está mintiendo, la Biblia se equivoca, porque Pablo sí predicaba la circuncisión. Pablo sí estaba hablando de la circuncisión allí, él les está mintiendo a la iglesia de los Gálatas. Vámonos a Hechos, capítulo 16, versos 1 al 3. Y vamos a ver cómo muchas personas malinterpretan este texto para justificar que la Biblia se equivoca y que Pablo sí predicaba la circuncisión y que ahí estaba mintiendo. Hechos 16, del 1 al 3. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. Es decir, ¿viste? Pablo sí predicaba la circuncisión. Pablo allí estaba predicando que tenía que circuncidarse. Eso es lo que dicen unas personas que quieren desprestigiar la palabra de Dios.
pero no terminan de leer el contexto, o no terminan de leer el versículo. Sencillamente que lo leen hasta allí y dicen que la Biblia se equivoca, que la Biblia es mentira, porque continúa diciendo, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó. ¿Por qué? Por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Si Timoteo entraba a la sinagoga y ya ellos sabían que su padre era griego, todos los judíos que estaban en la sinagoga iban a escuchar a Timoteo si no se había circuncidado. No. Todo lo que dijera Timoteo lo iban a, es más, ni siquiera le iban a permitir entrar en las sinagogas a pararse a hablar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Como tú vas a predicarle a los judíos y tu mamá es judía, a pesar de que tu papá es griego, tú tienes que circuncidarte para poder pararte y predicar el evangelio de Jesús, para que los judíos te escuchen. Entonces Pablo circuncida a Timoteo con la única intención de ¿qué? De predicar el evangelio a los judíos. Entonces no es que Pablo estaba predicando acerca de la circuncisión y que tenía que circuncidarse y que tenía que cumplir la ley. No, Pablo lo hace única y exclusivamente con la intención de que el mensaje de salvación llegara a los judíos. Versículo 12, para terminar. Ahora sí. Ojalá, bueno, hay niños, ojalá, yo me imaginaba a Pablo molesto y diciendo, ojalá que se le pase la navaja y se corten completamente. Imagino a Pablo colocándose en la carta y le dijeron, no, Pablo, no puedes, tienes que leerlo, no puedes ser tan fuerte. Bueno, está bien, vamos a colocar, ojalá se mutilasen los que los perturban. Pablo les está diciendo aquí que para que los que estaban allí legalistas intentando meter doctrinas extrañas a la iglesia, él les estaba diciendo, ustedes que solo cortan el prepucio y son minuciosos al cortarlo, deberían también ser minuciosos en cortarse no solo el miembro, sino también los testículos. Deberían convertirse en eunucos. Si ustedes quieren agradar a Dios, no solo se corten el prepucio, córtenselo completo. Ojalá se capaces. Es lo que Pablo sencillamente les está diciendo aquí. Pero eso que le está diciendo Pablo, ¿por qué es? Eso no es de manera para burlarse como tal. Eso tiene dos intenciones. ¿Por qué? Porque en la iglesia, allí en Galacia, en ese sector, habían sacerdotes paganos que ofrendaban sus miembros a sus dioses paganos. Le llamaban a eso la castración sagrada. Entonces Pablo les está diciendo, conviértanse como estos sacerdotes que están obligando al pueblo a circuncidarse, a quitarse el prepucio, porque ustedes no se convierten en muchos más santos y se castran completos como los sacerdotes paganos. La intención de Pablo eran dos. Una, si cortando el prepucio, eso te hará justo, porque no lo haces como los sacerdotes paganos y llegas hasta el final. Era la intención de Pablo. Y la segunda intención era que él sabía que estos legalistas que estaban allí, los judaizantes, conocían muy bien la ley, y él les estaba haciendo referencia de que si ellos llegasen a ese extremo, tenían que salir de la congregación, según lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 1, y dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos y amputado su miembro viril. Es decir, Pablo les está mandando un mensaje y le está diciendo a esos hermanos que les están dando ese mensaje, sencillamente sáquenlo de la congregación. No deben estar allí, porque van a ser como la levadura que van a echar a perder toda la masa. Ahora bien, mis hermanos, el legalismo dentro de la congregación no es cualquier cosa ni es algo que debemos tomar con simplicidad. El legalismo nos quita la libertad y nos esclaviza. El legalismo hace la obra de Jesús
que no sea de provecho a nuestras vidas. El legalismo nos pone bajo la obligación de la ley y de cumplirla completamente. El legalismo viola la obra del Espíritu Santo porque ya no vamos a depender de Él. Ya el Espíritu Santo no es el que controla nuestras vidas. Nuestras vidas entonces dependerán de lo que nosotros hagamos conforme a lo que está establecido en la ley. El legalismo nos hace enfocarnos en cosas irrelevantes. El legalismo nos impide correr la carrera que Jesús puso en cada uno de nosotros, que se conoce como la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros vamos a correr la carrera es para cumplir la ley, no para santificarnos. El legalismo, un poco, por lo muy poco que sea, infecta toda una iglesia o toda la congregación. Quienes la promuevan se enfrentan a un cierto juicio, sin importar quién sea. El legalismo intenta quitar la gloria de Jesús que obtuvo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, el acta que nos era contrario a cada uno de nosotros quedó clavada en la cruz del Calvario. Nosotros somos libres en Cristo Jesús del pecado. Entonces tenemos nosotros que poner nuestra confianza no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario, que murió por el pecado de la humanidad entera, y que hoy todavía esa gracia sigue abierta y dispuesta para todo aquel que haga como hizo el malhechor bueno, que conscientemente acepte que es un pecador, que necesita a Jesucristo en su vida y que se arrepienta de ello. Si nosotros, de las personas que nos visitan hoy por primera vez, o de las personas que quizás no se han arrepentido por algún pecado que tengan, hoy es la oportunidad. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí escuchando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario sencillamente porque es un tema bonito. El Señor tiene un propósito para nuestras vidas, y Él dice en su palabra que no quiere que nadie perezca, sino que toda la humanidad proceda al arrepentimiento, y ese arrepentimiento va a llevar consigo el beneficio de tener la vida eterna cuando partamos de este mundo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, toda honra, todo honor, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste en esa cruz del Calvario, Señor, cuando por nosotros no daban absolutamente nada. Señor, estábamos sumidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, Señor, y que ya estábamos condenados, nacimos condenados, Señor. Pero gracias, Señor, a ese sacrificio hecho en esa cruz del Calvario, Señor, tú nos das la oportunidad, Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, y aceptarte como único y suficiente Salvador en nuestras vidas, Señor. Señor, tú prometes, Señor, en tu palabra, Señor, que en ese momento el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, viene a morar en nuestras vidas y nos has colocado un sello de pertenencia. Señor, sabemos y comprendemos, Señor, que no se puede perder la salvación, porque no depende de las obras que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La salvación depende única y exclusivamente de ti, Señor. Pero aquí, como Pablo se los estaba diciendo a los hermanos en Galacia, Señor, que ellos han sido estorbados y se han apartado, Señor, de esa gracia maravillosa, Señor, que tú regalas todo el tiempo, Señor. Señor, ayúdanos, Dios amado, primero a no ser de estorbo, Señor. Guárdanos, Señor, de no estorbar, Señor, como dice en tu palabra, a uno, Señor, de tus hijitos, Señor, que han creído en ti, Señor. Guárdanos, Señor, de establecer legalismo, Señor, dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a no establecer, Señor, esa legalidad que tú estableciste en tu palabra, Señor, que ahí está, Señor, con un propósito que era de que nos sirviese como espejo para saber que éramos pecadores y que necesitábamos un Redentor en nuestras vidas, y ese Redentor y esa justificación es Jesucristo, Señor. Gracias, Dios, Señor, porque
tú eres la justificación. Tú eres nuestra justificación, tal como lo dice Pablo también allí, que por el Espíritu aguardamos, esperamos y somos pacientes en fe. Y esa fe que no procede de nosotros, que es un don, Señor. Y esperamos y aguardamos, es la justicia que es el mismo Jesucristo. Lo que tu palabra dice, Señor, que tú, Jesús, eres la justicia, eres nuestra verdad y eres la vida, Señor. ¿A quién más acudiremos sino a ti, Padre? Gracias, Jesús, por este momento. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, para aquellas personas que aún no te conocen, que seas tú ministrando en sus vidas y que allí donde están o cuando lleguen a su hogar o cuando estén a solas puedan reconocerte, Señor, como único y suficiente Salvador, puedan arrepentirse de todos y cada uno de sus pecados y puedan decir: Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador. Cambia mi vida, perdona todos y cada uno de mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te necesito en mi vida. Y que el Espíritu Santo de Dios comience a morar en ellos y que ya entiendan que ya no necesitan hacer absolutamente nada para ganarse la salvación ni la vida eterna, que eso ya tú lo regalaste y lo pagaste en la cruz del Calvario, Señor, para todo aquel que te acepte como Señor y Salvador. Todo esto, mi Señor, te lo pido y te lo agradezco en el nombre que es sobre todo nombre y por el cual el hombre ha de ser salvo, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.